Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sótano del Brujo. Hoy, en mi cuarto capítulo, ya quiero empezar como a cambiar la onda y cambiar el formato. Quiero empezar más bien a dar ahora como información más concisa. El video de hoy lo voy a dedicar es para gente que está empezando en los juegos de rol y que usualmente quieren lanzar una aventura. La mayoría de la gente cuando empieza a jugar rol están ansiosos todos por querer empezar literalmente a lanzar y arrojar los dados en la mesa. Entonces, por lo usual, la mayoría de los juegos de rol traen en sus manuales de jugador, algunos traen al final una aventura para principiantes. Eso está muy bien. Otros no. Entonces, o hay personas que capaz esa aventura no les cuadra mucho y quieren más bien empezar a crear algo propio. Y esto es muy importante. Toda la gente que empieza a jugar y que quiera hacer, tomar la responsabilidad y el manto de ser amo del calabozo, son gente que yo siento que hay que auparlo siempre. Yo siempre he dicho esto, que todos los jugadores en algún momento deberían incluso ser Dungeon Master. O sea, porque la idea es que el juego pues siga creciendo con gente que le aporte vida a él. Entonces, hoy lo que yo quiero es enseñarles a las personas nuevas y tal vez no tan nuevas que quieran algún tipo de idea, cómo yo creaba una aventura. ¿Ok? Espero les sirva y se diviertan conmigo. Lo primero que todo Dungeon Master aspirante quiere o debería de hacer es tener una idea de qué es lo que quieren sus jugadores. Usualmente cuando tú traes gente completamente nueva no sabes más o menos qué es lo que hay que hacer, y yo siempre he apostado, puede ser que haya gente que le guste, puede ser que haya gente que no, pero yo siempre he apostado a que no hay nada más gratificante que a los aventureros que están empezando lanzarle una serie de encuentros de combate. Es agradable, empieza a adecuar a la gente, a acostumbrarlos a cómo va a ser el sistema de combate. Se pueden crear, se empieza a generar los primeros pasos de la saga épica y heroica de cada uno de los personajes. ¿Ok? Entonces yo siempre me decantaba por la parte de lanzarles a mis jugadores encuentros de combate. Por supuesto, he tenido jugadores que lo que les gustan son encuentros más de rol, donde ellos encarnan personajes. Esto está muy bien también. Pero para los principiantes siempre me parece que es clásico, una experiencia clásica, es que salgan a donde sea que vayan a salir y empiecen a pelear con monstruos directamente. Esto es algo que a ellos, y sobre todo cuando los logran vencer, es algo que, qué interesante, es como una sensación de logro y te empieza a dar como a vislumbrar cómo va a ser tu destino como aventurero. Yo recuerdo que tengo un amigo que me dice que a él le encanta siempre jugar calabozos, le encanta hacer siempre personajes, pero que él siente que de verdad en la vida real no le gustaría mucho porque es literalmente vivir una vida donde lo que vas a hacer es recibir golpes todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Pero más o menos es para que ustedes entiendan que para mí lo principal al crear una aventura, sobre todo si eres nuevo, es darle a tus personajes, pues, a tus compañeros de mesa, darles una aventura que sea rápida, que sea fácil de entender y que sea dinámica. O sea, tú lo que necesitas es que la gente esté involucrada, y qué más fácil que con el combate. Como dato curioso, las primeras aventuras que salieron cuando Calabozos empezó en su época eran aventuras muy básicas, muy sencillas. Una de las clásicas era esta, que era Into the Borderlands. Esto es una edición especial que compré, se la estoy mostrando simplemente para darles a entender cómo es que eran las aventuras originales, para que sepan que yo más o menos he tratado de mantener ese espíritu original de lo que son las aventuras, ¿no? Into the Borderlands es una aventura clásica que venía incluida con los sets básicos de calabozos en la época. Y la aventura tiene un valor de nostalgia para mucha gente. Pero cuando tú la analizas es una aventura bastante sencilla. Es muy sencilla. Los jugadores se encuentran ante una situación, están en un pueblo fronterizo y tienen que ir a descubrir, a explorar una serie de cavernas que están llenas de monstruos. Algunos que ni siquiera tendrían, que es una de las críticas modernas, pues, no tendrían por qué estar donde están, ¿no? Y esto te demuestra un poco ese espíritu de ingenuidad de la época.
Y es algo que es una experiencia súper clásica. Es algo que yo siento que no importa cuántos años pasen, a veces los jugadores lo que quieren es simplemente explorar el mundo, conseguirse con algún tipo de dificultad, usualmente son monstruos, vencerlos, conseguir sus tesoros y luego regresar a su base de operaciones o a su casa o al pueblo y descansar. Yo, cuando hago las aventuras o hacía mis aventuras para mis jugadores, yo lo que hacía era algo muy similar, muy similar. Este es uno de mis manuales de cuando era amo de calabozo, que jugaba 3.5 con mi grupo antes en Venezuela. Y yo lo que hacía era, tenía una mecánica que, bueno, que fui refinando con el tiempo y que me gustaría compartirla con ustedes. Yo lo que hacía era que simplemente, usualmente dedicaba era una sola hoja de este cuaderno al encuentro del día. Yo no hay, ¿cómo te digo yo? Para hacerlo sencillo y para que ustedes lo entiendan, no hay una profundidad que tú, si estás empezando, tengas que meterle a tu aventura. Tú con simplemente agarrar generar tres encuentros para la sesión del día, estás súper excelente, estás súper bien. Porque recuerda que parte del proceso de la aventura es cuando tus jugadores empiezan a hablar entre ellos, ahí se va cierto algo de tiempo, de empezar a contar cosas que quieren hacer y usualmente tú tratas de más o menos guiarlos o incluso generar un encuentro aleatorio a ellos cuando empiecen ya a salir hacia el mundo, a explorar. Entonces, bueno, yo lo que hacía era que trataba de generar 3 encuentros diarios, por así decirlo, para el día de la aventura. Y los calificaba más o menos a nivel de poder. Yo usualmente les daba a ellos un primer encuentro, que eran con monstruos usualmente por debajo o relativamente similares al nivel de poder que ellos tienen. ¿Ok? El de intermedio era con monstruos relativamente equitativos con ellos y tal vez con 1 o 2 tenientes o jefes o caudillos dentro del grupo de encuentro de monstruos, así por así decirlo. Y el tercero era el encuentro final, que era por así decirlo un grupo de monstruos relativamente no solo equitativo, sino incluso tal vez superior tal vez por 1 o 2 niveles al grupo, que tenía como una serie de minions como dicen así, como de relleno, de monstruos de relleno, 1 o 2 tenientes y por así decirlo un boss o un gran jefe o un gran caudillo. ¿Ok? Y de verdad que me fluía bastante bien, yo ya más o menos conocía a mi grupo y en mi experiencia, cuando incluso tenía grupos completamente nuevos de gente que yo no conocía muy bien, este tipo de formato de verdad funciona. Entonces, bueno, ¿cómo haces tú? Bueno, tú me dices, Jorge, muy bien, tú hiciste eso, bueno, porque tú tienes años, tú lo hiciste, tú más o menos conocías a la gente, sabías cómo era. Está bien. ¿Cómo hago yo, Jorge? Que yo no entiendo nada. Yo estoy ahorita aquí empezando, yo sé que hay que lanzar el dado, yo sé más o menos cómo es la iniciativa, rolearlo de iniciativa, yo sé más, mis personajes ya, todos mis compañeros ya hicieron su hoja de personaje, y ellos están ansiosos por salir a explorar el mundo. Entonces, muy fácil. Aquí como ejemplo solamente de referencia, voy a agarrar un compendio de criaturas. Si estás jugando calabozos, tú puedes agarrar un Monster Manual, o puedes buscar en línea algún tipo de bloques de monstruos interesantes, o si estás en otro sistema, usualmente dentro de los retroclones, otro tipo, usualmente este tipo de compendios de criaturas son excelentes. O sea, tienen criaturas, tienen una gran cantidad de monstruos que tú puedes arrojarle a tus compañeros. Y lo único que tú necesitas es entender de estas criaturas el nivel de poder que tienen en relación con el tipo de niveles por el cual está conformado tu grupo de aventureros. Entonces, obviamente, si tienes un grupo de aventureros nivel 1, no vas a empezar a lanzar dragones, ni vas a empezar a lanzar cosas muy... a menos que los quieras matar, ¿no? Pero eso es otra cosa, que no es lo ideal. Entonces, tú lo que haces es que agarras cualquier tipo de compendio de criaturas y empiezas a buscar algo temático, si estás de humor, o simplemente monstruos que se adecúen al nivel de reto que tú quieres que tus jugadores pasen. Entonces yo empezaba así, usualmente el primer encuentro es, si los personajes son de nivel 1, por supuesto tú empiezas a colocarle el clásico. No es necesariamente que lo hagas, pero es lo mismo. Puedes colocarles goblins, puedes colocarles kobolds, puedes colocarle incluso orcos de bajo nivel, o hombres igual, los lizardmen, por ejemplo. El punto es que tú te dediques con calma, si quieres preparar algo y empezar a buscar el tipo de rating de los monstruos que se adecúen al nivel de ellos, y escoges uno que sea un encuentro relativamente fácil. Esto le genera un poco de confianza a tus personajes.
Ese sería el primer bloque. El segundo bloque, que luego tú vas a transcribir, yo lo transcribía, pero tú también, si no quieres, lo puedes leer directamente. Lo bueno de la transcripción es que tú tienes todo directamente aquí. O sea, yo usualmente lo que anotaba era el tipo de monstruo que era, el challenge rating, ¿no? que es lo que te daba más o menos el nivel de poder que tenía el monstruo. Estoy asumiendo que tú ya entiendes lo que es esto, ¿no? Si no, con mucho gusto te lo puedo explicar, me lo puedes escribir aquí abajo, con mucho gusto te lo puedo explicar de forma personal, a través de otro video. Y luego generaba, pues, eso se llama el stat block, en inglés, o es el bloque de atributos del monstruo, cuánta fuerza tiene, sus tiradas de salvación, cuántos puntos de golpe tiene cada uno. Y ya, una vez que ellos enfrentaban a mis compañeros, o sea, a mis muchachos, pues, para contra este encuentro, no había que hacer más nada, simplemente lo puedes tachar o decir que ya lo usaste. Yo simplemente luego pasaba, empezaba a seguir desarrollando la historia. Bueno, o sea, ellos lo acaban de matar, ahora qué van a hacer. Y entonces tú empiezas a seguir llevando el ritmo de la aventura, que también es otra cosa muy importante. Los personajes, tus personajes, la gente que está jugando contigo, ellos tienden a tener, como son gente, empiezan tal vez a querer irse por un lado, por otro. Tú, parte del proceso tuyo de aprendizaje va a ser como guiarlos al principio, como para que vayan por cierto lado. No es bueno tampoco obligarlos. A veces ellos de verdad quieren hacer cosas que tú nunca te vas a imaginar. No importa, tú de una u otra forma tú siempre vas a poder tratar de encajar este tipo de encuentro que ya tienes planeado, o sea, que ya tienes como en tu cabeza, para cualquier cosa que ellos se puedan conseguir más adelante. ¿Ok? Esto es simplemente una mecánica muy sencilla. Por supuesto, tú puedes volverla más elaborada o menos elaborada, pero a mí me ha servido muchísimo, me parece que es muy clásica. Eventualmente, los muchachos llegan durante un transcurso de tiempo, van a llegar a su segundo encuentro, y es lo mismo, o sea, tú tienes ahí ya tu estado de bloques, ya sabes que es un poquito más difícil, y tratas de generar un poco más de reto. Y así sucesivamente hasta llegar al último encuentro. Y en esencia eso es todo. No es muy difícil, de verdad que jugar Calabozo es algo que es muy fácil. Es algo que sobre todo Calabozo, que de verdad es el gran daddy de todos los juegos de rol. Y la preparación, hay gente que le encanta preparar las aventuras. Ojo, esto yo lo digo para la gente que le gusta un estilo de encuentro más sencillo. He conocido gente que tiene preparado los monstruos en avanzada y los tienen hasta por nombre cada uno. Eso está muy bien. Lo que pasa es que en mi experiencia personal, no importa qué tan bien tú planees un encuentro, usualmente tus jugadores van a decidir hacer cualquier otro tipo de cosas. ¿Ok? A veces tú puedes tener un grupo de monstruos asesinos que están esperando en un tipo de emboscada a tus jugadores, y ellos de verdad lo primero que van a hacer, capaz los sorprenden ellos por cosas del dado, la aleatoria de los dados, y quieren ponerse más bien a hablar con ellos, tratar de negociar. Eso también es factible. Eso es algo que también tienes que tener en cuenta. O sea, a veces cuando colocas monstruos tú tienes que estar abierto a la posibilidad que capaz que haya jugadores que quieran simplemente tal vez conversar con ellos. Esto es otra mecánica clásica. Tratar de conversar con ellos, intimidarlos, o tal vez incluso sobornarlos para que se vayan también. Yo casi siempre, mis jugadores de verdad lamentablemente eran medio murder hoes, o sea, casi todos lo eran. Que si no conoces el término, es un término en inglés que significa este tipo de jugadores que lo único que hace es matar y conseguir tesoros a como de lugar. Es un fenómeno clásico de la gente que juega Calabozo. Y usualmente yo tengo que admitir que para mí era un poco jocoso ver ellos cómo querían matar todo, hasta el momento en que ellos incluso se querían meter con cosas que iban muy por encima de su nivel, y a veces con resultados bastante graciosos, ¿no? Pero el punto es que yo siempre lo armaba así, y de verdad la aventura fluía bastante. Esto es algo que tú vas a ver a lo largo del tiempo. Cada hoja es una aventura del día. Y usualmente lo que le hacía por lo menos, se me dificultaba un poco cuando había, por ejemplo, ya niveles más altos, pero esto es algo que no te tienes que preocupar ahorita, porque esto es solamente para principiantes. Era cuando entraban monstruos que tenían poderes, conjuros. Tú usualmente también anotaba una versión pequeña del poder ahí, pero si te das cuenta no hay mucho que llevar, excepto esta estructura tan básica. ¿Ok? Por supuesto, si este tipo de estructura te parece bastante sencilla, capaz no es lo que tú crees, créeme que si la usas, puede que te sorprendas. A veces parte de ser Dungeon Master es cómo tú le vas a vender el encuentro a tus jugadores. Que para mí es como es el arte de ser mago. ¿Ok? A veces
recuerdo una aventura en la cual yo tenía un encuentro planeado excelente, fue algo que ahí fue cuando yo más o menos empecé a cambiar mi formato. Tenía algo planeado súper excelente, increíble, déjame ver si la consigo por aquí. Esto es algo que impromptu. Que tenía hojas y hojas hablando de cómo eran todos los monstruos, todas las cosas. Y pasé casi un día y medio, casi 2 días, montando cómo iba a ser. Y lo primero que quieren hacer mis jugadores cuando estaban en la sesión es hacer algo que jamás en mi vida se me iba a ocurrir. Ellos quieren pasar ese día en la taberna. Y yo, bueno, yo ya más o menos ya les había dado a entender que había como un cierto levantamiento de unos caudillos en el norte y estaban arrasando. Y ellos así son a veces, eso es parte de los gajes del oficio. Ellos lo único que querían era simplemente quedarse en la taberna y empezar a averiguar qué cosas nuevas había. Yo les decía, bueno, pero hay algo arriba en el norte. O sea, está pasando este tipo de situaciones en el norte. Entonces yo como que, vayan para allá, o sea. Y ellos simplemente querían quedarse en el pueblo, querían empezar como a invertir su dinero, comprar cosas, y yo como que, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y entonces ahí es cuando me di cuenta que es más fácil tener como esta serie de encuentros que pueden ser movibles incluso. O sea, si tú no quieres generar 3 encuentros, tú puedes generar 4 encuentros, 5 encuentros. Los tienes ahí, ya más o menos sabes cómo es la mecánica de cada monstruo. Y tú vas dejando que la aventura fluya. Entonces, si ellos querían quedarse por lo menos ese día lo que yo hice fue que traté de adaptar algunos de los monstruos que tenía y traté de quitar mi secuencia, porque eso es muy importante. Y es algo que también te lo tengo que decir aquí. Tus jugadores, de verdad, es muy raro en mi experiencia que hagan exactamente lo que tú quieres. Y eso también es válido. A veces, como Dungeon Master, tú quieres que tu aventura salga como tú quieres. Y ahí es como donde yo te debería decir, no. No. Porque recuerda que tu rol no es guiar a los personajes hacia algo. Sí los puedes hacer, les puedes dar como ciertas pistas. Pero tú tienes que aprender a lidiar con el hecho del caos, de que a veces algunas personas van a hacer cosas completamente diferentes a lo que tú quieres. Para muestra, otra anécdota que yo tenía. Yo, hace años, cuando tenía uno de mis grupos que yo jugaba Planescape, yo quería generarles a los muchachos para hacerle como una aventura recurrente. Aquí ya pueden terminar porque ya les expliqué más o menos lo que quería hacer, pero aquí voy a empezar a hablar de ciertas anécdotas, ¿no? Yo a mis muchachos, cuando ellos estaban en los planos, a mí siempre me ha gustado mucho la mecánica de lanzarles a ellos monstruos, que ese es el término, pero que pueden ser personas, no necesariamente es un monstruo con algo, o sea, puede ser un humano, pero ese es el término, es un monstruo, ese es el término clásico de Calabozo para una criatura que es antagonista a los personajes, que sean memorables. Y lo logré a lo largo del tiempo, por lo menos mi grupo particular de 3.5 tuvo un archienemigo, que era un mago, se llamaba Ulanor, que yo sé si aquí está el tanque o están mis otros muchachos que jugaban conmigo, están viendo este video, se van a acordar de él. Era un mago. Javier lo odiaba con insistencia, y eso es algo que es muy agradable porque tú generas, a lo largo de esto, tú vas generando como cosas que quedan permanentes en la mente de tus jugadores. ¿Ok? Entonces, capaz tú haces un día un encuentro de tres monstruos, de 3 encuentros con varios tipos de... O vamos a decir, un grupo de goblins, un grupo de orcos y tal vez el malo final que es un caudillo orco con un ogro. Vamos a decir que por razones aleatorias o de los dados, uno de los orcos logra escapar. Tú sabes que a veces los monstruos también tienen lo que es el chequeo de moral. A mí me gusta usarlo. No es una mecánica común, pero hay muchos monstruos que usualmente cuando matan a tanto porcentaje de todo el cuerpo, pero si tú lanzas 4 orcos, por ejemplo, esto es calabozos clásicos, lo puedes aplicar a cualquier sistema, eso no importa. Tú puedes generar esa... Recuerda que tú, como Dungeon Master, tienes todo el poder. Entonces vamos a decir que yo ese día, yo hice un grupo de 5 goblins, luego de grupo intermedio, un grupo de 6 orcos y al final un grupo de 7 orcos con un ogro. Los cuales uno de los orcos tiene full puntos de vida, que es el caudillo, y pega por un punto adicional de daño, ¿me entiendes? Tú también puedes modificar un poco a los monstruos y hacerlos un poco más memorables.
Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a decir que al orco caudillo lo matan y entonces queda el ogro y muere. Pero de todos quedó uno de los orcos, uno o dos orcos, cuando falla su chequeo de moral, que esto es lo que te estaba comentando. Cuando un grupo de por lo menos de 4 orcos matan a 2, tú ya deberías de empezar a ver la moral de los monstruos. Los grupos de orcos, como son tribales, cuando ven que ya matan a 2, quedan ellos 2 y todavía un grupo relativamente bastante alto de jugadores, eso se hace un chequeo de moral, te echas un dado de 20 y tú lo comparas con su número de moral, y si lo sobrepasa, pues entonces ellos fallan la moral y tienen que huir. Es parte de la mecánica, es algo que a mí me parece agradable y que te puede generar a ti la facilidad de crear monstruos recurrentes. Entonces vamos a decir que uno de esos orcos escapa. Estamos hablando de un supuesto dado. Tú generas este encuentro y uno de los orcos queda vivo o escapa. Ese orco luego puede recordar y volverse con el paso del tiempo un personaje que tú de trasfondo tú vas a empezar a también subir de nivel junto con los personajes. Y lo puedes volver a lanzar. En tercera yo tuve a un mago. Obviamente era muy fácil para un mago, pero yo recuerdo que en cuarta, cuando jugaba a cuarta, había uno que era un chamán goblin. Era un goblincito, era chamán, no era un mago, pero sí tenía la capacidad. Quedó vivo, logró huir y empezó a ser como un némesis de los jugadores también. A mí esto siempre me ha gustado mucho porque de verdad es como una especie de creación tuya, pero que los muchachos en su odio o en sus ganas de vencerlo, pues también se les hace memorable. Y eso es algo que tú puedes hacer también dentro de tu propia aventura. Es algo que me parece increíble y de verdad que a mí siempre me ha dado demasiada satisfacción cuando yo veo el odio que le tienen algunos de los monstruos particulares que yo le he lanzado a mis jugadores. Hablando un poco más también de esto y volviendo al punto original, que era la anécdota que quería contar, que me descargué un poco. En Planescape yo una vez logré generar un monstruo que en realidad era un soldado de los planos, tenía una gran cantidad de artefactos mágicos. Y pasé aproximadamente, sí, yo a veces me dedicaba de verdad a crear algunos monstruos, ¿no? Al principio. Luego me di cuenta que a veces era más saludable para mí tener un poco de flexibilidad. Y por supuesto, yo lo había creado de tal forma para que fuera una unidad o sea, un monstruo que se pueda lanzar como él solo, por lo extremadamente alto que tenía el nivel, las tiradas de salvación, el nivel de puntos de vida, el nivel de artefactos mágicos que tenía, que iba a usar contra mis jugadores. Pero es algo que quedó de verdad como un poco gracioso para los anales de la historia de mi grupo de rol, que en la primera ronda había un muchacho que se había especializado, que era un guerrero, se había especializado en arco y flecha. En la primera ronda saca una iniciativa súper alta, actúa incluso mucho más alta que incluso la de mi super monstruo que había creado. Y él no solamente saca una iniciativa más alta, sino que con el primer disparo de su arco y flecha genera un doble crítico. Y yo de verdad fue como perdí todo mi trabajo. Perdí todo mi trabajo. Fue una cosa, eso fue lo plano, y eso fue con uno de los muchachos, que era con Miguel. No sé si alguno de ustedes recuerdan ese encuentro. O sea, están viendo aquí mis amigos. Entonces, este monstruo al cual yo le había generado tanto cariño y lo había hecho y especializado en todas las desventajas que podía tener mi grupo, que sabía que ser un guerrero y se especializaba en esto, yo iba a tener una especie. No sirvió para nada. Murió porque, eso es otra cosa. A mí me gusta mucho usar las tablas de críticos. ¿Okay? Pero bueno, no te voy a confundir porque yo sí es una persona nueva. Pero el punto es que al final del día lo mataron en la primera ronda a mi monstruo, al cual yo había gastado tanto tiempo en inversión en él, y fue algo de verdad bastante triste para mí, pero fue una experiencia muy cómica y me enseñó de verdad a tener un poco más de flexibilidad en los monstruos. Y siempre, de verdad, cuando querían tener como un malo particularmente especial o recurrente, siempre rodearlo de esbirros para que no me lo mataran tan rápido. Pero bueno, esto es lo que quería comentar con ustedes hoy, y si tienen alguna pregunta, quieren preguntarme algo acerca de los juegos de rol, algo de cómo hacer algún tipo de campaña, algo así, yo con mucho gusto se los puedo responder. Además está decir gracias por haberme visto. Les quiero también comentar que se les aprecia mucho. Ahí vi que me saludó Jonathan, se lo vuelvo a nombrar de verdad. Y también a todos los que me han saludado desde el día de hoy, tales como Alex, tales como el Tanque. De verdad aprecio mucho su apoyo. ¿Ok? Entonces, bueno,
Los dejo hasta aquí y mucho cariño y mucho amor como siempre aquí desde Panamá.